Amigos, el doctor Jalife nos advierte tener mucha precaución con Rusia. Rusia como China tienen la capacidad, así lo pone, de liquidar, fuerte palabra, a Estados Unidos. El Instituto McCain, en donde comenta que la situación de ahora sí puede acabar con la vida en el planeta. Así, en esos términos. Pues entre esto y más tendremos el día de hoy. ¿Cómo es que el doctor Jalife le dice a Estados Unidos, cuídate demasiado, porque si la riegas podrías acabar con la vida humana por completo? Pues entre esto y más te tengo el día de hoy. Yo soy tu amigo de la Nota Gorda, pero antes de comenzar te invito rápidamente a que seas parte de este canal. ¿De qué manera? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. Al igual, regálanos tu like, comparte la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos faltan. Ahora sí, comenzamos. Hoy en día él mismo la hace allá en Arizona, en el Instituto McCain, en donde comenta que la situación de ahora sí puede acabar con la vida en el planeta. Así, en esos términos. Vean, yo esas cosas, se los digo abiertamente, hay que tener mucha cultura nuclear. Quien no la tiene, va a ser muy difícil entenderlo. Van a creer que uno está en el apocalipsis, o ya es Cassandra, aunque Cassandra al final tuvo razón. Lo que pasa, vean, yo acabo de escribirlo, lo escribí ayer en la jornada, de los 193 países que existen en la ONU, y los 255, ¿escucharon bien? 255 que maneja el World Factbook de la CIA. Sí, porque hay muchos países que todavía no entran a la ONU, pero la CIA le gusta jugar con las islitas y paisitos ahí, etcétera. No hay cultura nuclear. Incluso en México, y yo creo que hemos sido hasta ese grado relativamente pues bendecidos, de que pues no hayamos vivido las tragedias de la Primera y la Segunda Guerra mundiales como las vivió Europa, y un poco una parte de Asia, bueno, sobre todo la parte de Japón, ¿no? Entonces, pues hemos vivido en Disneylandia, no tenemos, entonces es muy difícil discutir con un exmandatario latinoamericano de estos temas, porque pues no los coligen, se los digo. Vean, no quiero ahorita abordar porque sería muy, muy duro. El único que sí los entendía era Fidel Castro. Tenía una extraordinaria cultura al respecto, me consta, cuando me invitó a cenar, ya les prometí que voy a hacer un video al respecto, y recuerdo más o menos que a eso de las 3 de la mañana, pues una cena que empecé, ¿saben? Y Fidel Castro, que tenía una gran cultura. Yo creo que es uno de los personajes más cultos independientemente de su ideología, no estamos hablando de ideología, nada más compárenlo con Fox, imagínense, o con Calderón, o con Peña, bueno, no. Ya, me doy, que son verdaderamente ignorantes. Y en materia nuclear, bueno, ni saben qué es un átomo, con eso les digo todo. El mismo Videgaray, que se cree el genio de genios. Entonces, yo recuerdo perfecto Fidel Castro, le toqué la pregunta a las 3 o 4 de la mañana, ya no sé, y ya un día, ya les prometí que vamos a abordar ese tema, pero sí tenía esa cultura, sin duda. Además que era exageradamente culto. Bueno, ahorita no vine a hacer la apología de Fidel Castro, pero sí le toca vivir 1962, nos guste o no. Y esto viene a colación porque se está tocando mucho el tema de la crisis de los misiles de octubre de 1962 como algo paradigmático. Entonces Kissinger dice que eso es mucho peor hoy, porque la URSS de aquel entonces pues tenía armas nucleares y ya, pero no era una potencia geoeconómica como lo hoy es China, ni tiene, bueno, eso no lo sé, yo creo que ahí Kissinger exagera, que Rusia, la Rusia de hoy, sí es una superpotencia militar, lo reconoce, no habla de sus armas hipersónicas, pero como que la subestima mucho frente a China. Diciendo que no tiene el avance tecnológico de China, lo cual, bueno, no está aparentemente, no lo sabemos, en la inteligencia artificial,
no está en la 5G. Bueno, ese es el decir de Kissinger. Y ahí está, Giselita me está haciendo el favor. Eso es de Francia, que son muy sensibles a esos temas, y habla de los peligros colosales en las tensiones entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy la dimensión, ya la inteligencia artificial, pues prácticamente es un híbrido. Estoy hablando de Kissinger, no estoy diciendo mi humilde opinión. En donde las máquinas comparten decisiones con los humanos y muchas veces pueden tomar decisiones autónomas, lo cual es sumamente grave. Y hace dos críticas que a mí me gustaron. Ya ven, yo soy muy dialéctico en esto. Me gustó una, y obviamente va con dedicatoria a Obama, que curiosamente ahorita una entrevista que le acaban de hacer al canciller Lavrov, él señala a Obama como el que inicia el deterioro de las relaciones con Rusia, con esta cuestión de las sanciones, ¿no? Y precisamente dice Kissinger que se descuidaron las relaciones de Estados Unidos con Rusia durante una década. Obviamente, si sacan bien la cuenta, está hablando de Obama. No hay que ser genios tampoco para hacer aritmética. Y luego, otra situación también fundamental que abordó es de que hoy la tecnología sumada de la cuestión nuclear pues está dando una dimensión no vista en los últimos 70 años. Lo dice abiertamente, y lo cual tiene totalmente razón en esto Kissinger, independientemente de lo que lo acusan, que además es cierto, de sus genocidios en Indochina y en otras partes del mundo, golpe de Estado en Chile, etcétera, lo que ya sabemos. Bueno, pero eso no viene al caso, pues nos saldríamos de lo primordial que es el asunto, pues hoy diría tecnonuclear, porque está la impactación de las armas nucleares, que ahora son incluso más letales, con esta tecnología que, como todo en la vida, ¿no?, es de doble filo, puede ser maravillosa, pero también puede ser nuestra perdición. Entonces lo vi muy dramático, más que en el webinar de la WIESS. Y bueno, habría que hacer mención, yo creo que esto va a hacer que se maneje mucho esta situación. Y vean, en México, ¿en qué andamos? En el INE, háganme el favor. Toda esa bola de orangutanes que hemos heredado, que son parásitos que vienen. Yo los vengo criticando antes de que apareciera Morena. No crean que es por Morena o por la 4T. No sirve esa porquería, hay que cambiarla. Vean en qué andamos en México. Cuando deberíamos estar nosotros, como en la época de don Alfonso García Robles, nuestro único premio Nobel de la Paz, que yo tuve el honor de participar con él en una conferencia en Copenhague, en Dinamarca, que era de primera. Vean, era una persona michoacano, Tarasco, adusto, no era de reflectores, no era locuaz, muy efectivo. Él es uno de los creadores del Tratado de Tlatelolco, que es la región de proliferación, fue una de las primeras regiones de prohibición de armas nucleares regional, un logro maravilloso. Y luego vean lo que nos toca. Vean, el Goodman es de 1/10. Ni siquiera es sociólogo, es ociólogo. Ahí se inventó doctorados. Y bueno, revisen su currículum. Tiene una maestría antes del doctorado. Ahí me la platican luego. No, perdón. Tiene el doctorado antes de la maestría. Yo cuando lo leí digo, eso es de locos, ¿eh? Sí, porque mandé pedir a París, pues todos tenemos contacto en París, no nada más él. Dije, bueno, eso es demencial. Se inventó un doctorado antes de la maestría. Ahí luego me la platica. Bueno, dicho esto, estamos hoy ante una situación a nivel mundial en el que en Latinoamérica no nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la labor de los latinoamericanos? Nosotros no tenemos ni juego. Bueno, decir, oigan, no se maten porque nos van a matar, nos van a llevar con ustedes. Pues, ¿cómo? Eso no es un juego. Bueno, Kissinger lo dice, léanlo. Yo voy a hacer un ensayo al respecto próximamente. No sé si en Bajo la Lupa en la Jornada o en Sputnik, pero lo prometo. Y me voy ya de lleno a lo que precisamente tenemos el título de hoy. También voy a ir muy rápido porque sí quiero que me hagan preguntas y respuestas. Por cierto, me encantó la sesión anterior. Hubieron preguntas me está diciendo Giselita que hubieron más de 600 preguntas. Oigan, eso es un fenómeno.
Yo no sé cómo le hace para leer tan rápido, Giselita. Entonces, y unas preguntas extraordinarias, así, no buenas, extraordinarias. Me enorgullezco del nivel en el que hemos llegado de interacción con los seguidores. Se los agradezco mucho, porque uno también aprende. Siempre lo he dicho, el mejor profesor es el que aprende de sus alumnos, no el que da ahí cátedras, moraliza, pontifica. Bueno, dicho esto, sí quiero darle más tiempo, pero rápidamente les digo la temática. Me llamó mucho la atención de que, pues nada menos, alguien que conoce mucho del tema, nos guste o no, que es Lyle, Lyle Goldstein, que es profesor de la Escuela Naval de Guerra de Estados Unidos. Es una gente muy preparada y además conocedora. Él es experto en la cuestión de los mares de China. Tiene incluso un libro de hace 10 años compartido con varios autores, donde habla ya de los submarinos de China, que es un tema que ahorita ha empezado a manejarse. Eso, ya ahorita los submarinos de China lo acaban de publicar el fin de semana, antes de sus vacaciones que se tomaron de 5 días, ahora en China, y lo publicaron sus rotativos, de que ya tiene un submarino China con capacidad de alcance nuclear de 10,000 kilómetros, es decir, puede golpear a todo Estados Unidos, de ese tamaño. Y ustedes saben, un submarino no es fácilmente detectable. Además, sobre todo si está en las costas, pues menos, ¿no? Entonces, no estamos para eso. Yo creo que la posición de Latinoamérica, la mía es abiertamente, siempre lo he dicho, estoy por la estabilidad estratégica. Tienen que llegar a un intercambio, a un acuerdo, pues de esferas de influencias, ni modo. No hay otro método todavía que se haya inventado. Es decir, es absurdo creer que Estados Unidos le va a imponer su voluntad a Rusia o a China. Imposible. Ni ellos dos tampoco pretenden hacerlo, hasta donde sé, al mismo Estados Unidos. Entonces, y esa es la parte que a mí me gustó más de Goldstein, porque también conoce muy bien a Rusia. Él forma parte de una agrupación que se llama ACURA, que es para hacer un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, Goldstein comenta de que hay que aprender a vivir en forma amigable con Rusia. ¿Por qué razón? Porque lo único a que van a llegar si no se respetan las líneas rojas de Putin, que también Estados Unidos las tiene. Estados Unidos tiene sus propias líneas rojas, no crean que nada más Putin. Y China también, nada más que las está empezando a trazar. Él las explica, él comenta de que las líneas rojas son de una época que viene del alba de la era nuclear, lo cito textualmente, y que ahí, bueno, esa es su versión de los hechos. Acuérdense que todo lo de 1962, la crisis de los misiles, muy controvertida, ahí todavía, si van a ver la película al respecto, pues obviamente la culpa la tiene Rusia, Cuba, ya sabemos, esos maniqueísmos baratos. Acuérdense que para un tango se necesitan 2, esto no es de 1, es de 2. Bueno, entonces comenta que Estados Unidos, precisamente en la crisis de los misiles del 62, pues que Rusia penetró su línea roja. ¿Cuál es la línea roja? Pues Cuba, así de fácil. Eso era lo que comenta. No podían haber armas nucleares en la isla porque pues están a un paso de cualquier momento de la destrucción. En ese momento, acuérdense, ya pasaron 59 años. Estaba pues la destrucción de una ciudad importante de Estados Unidos o de varias, ¿no? No sabemos, bueno, yo no lo sé en ese momento cuál era la capacidad letal. Hoy sí lo podemos saber, pues obviamente es tremenda. Entonces, comenta eso y dice, bueno, ¿por qué están insistiendo en Estados Unidos en no respetar las líneas rojas de Rusia? Ya se acuerdan ustedes, aquí las definimos, estuvieron muy bien. Los felicito, todos los que hicieron preguntas, las pusieron. Hubo una que se quedó en el tintero, que luego me la dijo Giselita, que alguien lo puso, que era el Ártico también, y es cierto. Entonces aquí ya las manejamos realmente. Más o menos las repite o las enuncia en el mismo tenor Goldstein. Entonces ahí no nos vamos a ver. Yo les diría
que sería el viejo término que usaban los soviéticos, así se llamaba, de la periferia inmediata. Eso sería, es decir, las fronteras de Rusia, bueno, de la antigua URSS, obviamente ya se las comieron. Y hoy comenta precisamente que la línea roja, ¿por qué está intentando Estados Unidos y sus aliados disrumpir en la parte oriental europea para pisotear las líneas rojas de Rusia, que no se va a dejar? Y que tanto Rusia como China tienen la capacidad, así lo pone, de liquidar, fuerte palabra, a Estados Unidos. Y dice, el único consuelo que tendría Estados Unidos es que arrastraría en sus llamas a Rusia y a China. Bueno, léase al mundo entero. No crean que aquí alguien va a salir ganando. Era lo que siempre se comentó cuando yo me metía mucho en este tema de la cuestión nuclear, que cómo sería la Cuarta Guerra Mundial. Pues decían, con piedras, pues ya no va a quedar nada del planeta. Los que queden ahí se van a agarrar porque el ser humano, desgraciadamente, siempre tiene ese cromosoma Y que es muy violento. Bueno, entonces ya abordé realmente eso y les sugiero a aquellos que quieran verlo, está en el artículo, ya lo puso Giselita, de ayer en la jornada, y al final concluye, me gustó mucho, de que hay que seguir la tónica de George Kennan. Kennan se escribe K-E-N-N-A-N, es todo un tema George Kennan, se murió a los 101 años de edad, en el 2005, que yo seguí muchísimo, y para mí es el mejor geoestratega de todos los tiempos que ha tenido Estados Unidos, y nadie lo conoce. Bueno, así es. Vamos a ver que en la cúpula del poder, sobre todo en estos temas complejos como son los nucleares, es de una gran especialidad. No crean que el gran público tiene acceso a él. No estamos hablando de los Kardashian o todos, etc. Entonces, Son TV Kennan es prodigioso. Y realmente quien gana la Guerra Fría es George Kennan, con su concepto famoso que en inglés se conoce como el containment policy o la política de contención, que ya lo abordaremos. Es decir, a la URSS de aquel entonces, el peor error era confrontarla militarmente, sino que había que rodearla, impedir que avance y usar pues todo el esquema, ya saben, que en ese momento manejaba Estados Unidos, los conceptos de derechos humanos, libertad, democracia, que hoy realmente pues ya dejan mucho que desear, ya cuando vimos que no los aplica como los pregona. Entonces tampoco me quiero meter eso, no estoy para amarrar navajas, se los digo abiertamente, y mi muy humilde opinión es de que el mundo será tripolar o no lo será, así de ese tamaño. No sé por qué Kissinger, bueno, sí lo sé, no le da tanto juego a Rusia, como que da a entender que con Rusia puede haber un arreglo, siempre lo ha dicho. Acuérdense que habían dos escuelas de pensamiento, después de Kennan, yo creo que son los únicos que medio han pensado estratégicamente. Estados Unidos, los demás son muy mediocres, pero así, muy mediocres. En Estados Unidos, pues, digo, México, por ejemplo, les digo, no me estoy candidateando, tampoco, no me malinterpreten, no tenemos un asesor en seguridad estratégica. Es un concepto que nos falta en México y en muchos países de Latinoamérica. Estados Unidos lo tiene, Rusia lo tiene, China lo tiene, India lo tiene. Son cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo las potencias nucleares, ¿no? A ese nivel. Bueno, entonces, ya para concluir, les comento que este asunto es muy delicado. Por fortuna han echado reversa ya, ahorita cuando en la cuestión de Ucrania, los dos barcos estadounidenses que planeaban hacer ejercicios en el Mar Negro regresaron. Rusia retiró parte de sus 500,000 soldados que tenía en lo que se llama el Donbass, que es el Donetsk y el Lugansk. Ahí son las dos regiones del Donbass y de Crimea también. Entonces, porque Zelensky, que literal, es un comediante, pero bueno, pues,
son tiempos de comediantes y de payasos, por desgracia. Pensaba recuperar Crimea, Donetsk y Lugansk, cuando realmente pues ahí la salida real es los acuerdos de Minsk II con Francia, Alemania, Belarus y Rusia. Aquí deberían invitar a Estados Unidos, yo soy de esa idea, para que tenga, porque realmente, si no, Estados Unidos va a estar, sobre todo el equipo de Obama y de Hillary y de Bill Clinton, pues son muy pugnaces, creen que es muy fácil hoy pegarle a Rusia. Ya la Rusia de hoy no es la Rusia de cuando tumban al anterior presidente Yanuchenko, creo que se llamaba así, en Ucrania. Ya pasaron, creo, si no me equivoco, más de 10 años, y hoy la Rusia tiene armas hipersónicas. Fíjense, acabo de leer un ensayo, alguien que yo sigo mucho, que se llama Dmitry Orlov, es un ruso estadounidense, y conoce demasiado, y habla, escudriña el discurso famoso de Putin el 21 de abril, y dice, no jueguen. Es decir, Rusia en estos momentos es la máxima superpotencia militar del planeta con sus armas hipersónicas, que incluso, quizás exageró, no lo sé, lleva una delantera de generaciones a Estados Unidos. Y ya no se diga China, en ese orden. Bueno, entonces yo creo que ahí lo dejamos. Al final de Goldstein yo lo aprecié mucho, en el que comenta que hoy ya no es una cuestión de paz, es una cuestión de supervivencia. Y que ya, bueno, no lo dice así, ¿no? Basado en las teorías de George Kennan, que fue célebre por ahí, si no me equivoco, 1947 o 46, que incluso fue, diría yo, pues el ideólogo de la doctrina Truman, que luego Truman lo arrojó debajo del autobús. Pues así son los políticos. Te usan y te tiran. Y hizo un célebre artículo que yo antes no sé por qué se lo hacía leer a los alumnos, voy a tener que regresar a ello, que se llamó Mr. X, así, con X. No puso su nombre, pero todo el mundo sabía que era George Kennan. Él era un funcionario de la embajada estadounidense en Moscú, y dijo cómo había que lidiar con la URSS de aquel entonces. Se publicó, es un clásico que tiene Foreign Affairs, que por cierto se los digo en inglés, nos guste o no, pues es una revista seria, muy sesgada, pues tiene que defender los intereses de Estados Unidos, pues no va a defender los míos, obviamente.